Viernes por la tarde. La mayoría de las cancelaciones se deben a eso, a la tormenta invernal que azota al medio oeste del país. Los dos principales aeropuertos de Chicago estaban experimentando y están experimentando la mayor parte de las cancelaciones, con casi 40% de los vuelos que salen desde O'Hare, más de 60% de los vuelos que salen desde Midway, según FlightAware, el viernes por la tarde. Y aquí me detengo ya porque lo tengo en línea justamente para revisar esa seguridad y particularmente con el Boeing 737 y la respuesta que ha dado la compañía. Bueno, lo que puede ser también la incidencia en la aviación mundial, con Jorge Álvarez como presidente de la Cámara de Empresas Venezolanas de Transporte Aéreo. Justamente revisamos este tema y el tema de la seguridad aérea. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted, señora? Gracias, señor Jorge, por estar con nosotros estos minutos en la segunda hora para Caracas para hablar de esto, que por supuesto ha generado reacciones, preocupación también, a propósito de lo que fue incluso la respuesta del director ejecutivo de Boeing, de Dave Calhoun, que admitió que fue un escape horrible, una falla que no puede volver a ocurrir, que no puede suceder, pero sucedió. Bueno, yo le quiero explicar una cosa. La aviación civil se maneja con normas internacionales. O sea que el bien jurídico que tutela el convenio de Chicago, el convenio del tránsito aéreo y todo eso, es la seguridad operacional. Yo leí las declaraciones de Boeing. Hay una que me preocupa mucho, que no es de Boeing, sino la de la compañía, creo que se llama Spirit. Ah, sí. Que es de una compañía que también fabrica piezas, porque decía la información que ellos habían, el inspector que se les había ido, se había ido porque no estaba de acuerdo en los procedimientos que estaban aplicando. El convenio sobre aviación civil internacional, para que usted y la audiencia estén tranquilos, tiene unas normas sobre seguridad que son muy estrictas, están contenidas en el artículo 13, que es el que permite el proceso de investigación y el que determina quiénes van a participar en la investigación. Cierto es que ese convenio tiene como objeto no sancionar, no castigar, ya eso es un problema de otra naturaleza. Tiene el objeto de determinar lo que pasó para evitar que vuelva a producirse un hecho similar. Desgraciadamente, el prototipo de ese avión ha presentado problemas, todos lo sabemos. En este momento he detenido, de acuerdo a declaraciones de Boeing, 171 aviones de esos. Están parados precisamente para revisión. ¿Qué puede haber pasado? Bueno, mire, pueden haber pasado muchas cosas. Uno no puede decir, yo creo que la OASI es muy sabia cuando a través del anexo 13 nunca dice qué pasó en un accidente, dice causa probable del accidente, porque a veces hay factores que se desconocen y porque la experiencia de los años desde que esto comenzó, acuérdate que esto comenzó a funcionar como tal a principios de los años 50, porque el convenio de Chicago entró en vigencia en 1947 junto con el convenio de tránsito aéreo que había entrado en el 45. Entonces me preocupa porque cuando un funcionario dice lo que dice el funcionario de Spirit, es grave para mí, que soy piloto, claro, que viví toda mi vida en eso, es sumamente grave, porque se supone que la inspección y modificaciones no se pueden hacer en los aviones. Eso tiene que ser todo autorizado por la fábrica. Y él parece que dice que hay algunas partes de la fábrica o algunas partes de las que ellos hacían a esta compañía que no reunían los requisitos. Yo no puedo ni atestiguar ni negar eso. Claro. Simplemente creo que la Junta, porque hay una Junta especial que se llama Junta Nacional de Investigación de la Seguridad Operacional, esa Junta que pertenece a los Estados Unidos y en la cual activamente trabaja la Agencia Federal de Aviación de ese país, pues tendrán que al final de todo esto dar una información real de qué fue lo que pasó. Pueden haber pasado muchas cosas, puede haber pasado fatiga de material, puede haber pasado defectos de manufactura, puede haber pasado. Lo que sí me satisface
a mí como hombre de la aviación, aunque ya muy viejo, ya no me deja morar por viejo, pero como hombre de la aviación me satisface es que precisamente la tripulación cumplilió con lo que debía de cumplir. La tripulación hizo lo que tenía que hacer protocolo. y gracias a Dios, sí, son normas muy estrictas y gracias a Dios no hubo pues nada más que lamentar. Y que además estaba ese vuelo recién saliendo, ¿no? Fue pues Recién cerca de la saliendo, sí, pista. sí, sí. Y ahí le Pero pregunto también por su conocimiento como piloto, además dentro de todo ese tema de la aviación, si hubiese sido a mitad de camino y no hubiese tenido ningún aeropuerto cerca, no, señor tampoco, Jorge, ¿qué se hace en esos casos? ¡Qué miedo! ¿qué se hace en esos casos? El avión va a indicar una despresurización. La diferencia que hay en un avión de línea aérea es aproximadamente de 8 libras por pulgada cuadrada con relación a la presión del exterior. Y entonces, en ese sentido, se caerían las máscaras de oxígeno Claro. y hubiera producido una situación de alarma dentro del avión, que si el personal de cabina está bien entrenado, pues simplemente maneja la situación con prudencia porque ha ocurrido muchas veces y no ha pasado nada. El piloto, si yo estuviera piloto y me pasa una cosa de esa naturaleza, pues desciendo a una altura tal a la que los pasajeros puedan respirar normalmente y determinaría el aeropuerto al cual dirigirme, que quede más cerca y me produzca mejores condiciones de operabilidad a la hora de la emergencia. Exacto. Eso creo que lo haría cualquier capitán. Y eso que uno ve mucho en películas, acláremelo por favor, dentro de mi ignorancia en todos estos temas, señor Jorge, cuando supuestamente si llegara a abrirse una puerta que todo es chupado y que todo se puede ir por esa puerta. Eso Sí, realmente es así, es factible, ¿no? eso es posible y ha ocurrido. Precisamente lo hizo una señora. Por eso que yo digo que las mujeres no tienen límite. Una capitana que hace algunos años también en un avión Boeing se le desprendió parte del fuselaje y la señora no perdió el control, dominó su avión, ordenó su tripulación y puso el avión en tierra y no murió nadie. Pero sí es posible, no, sí murió una pasajera que se salió donde se despegó, sacó también a la pasajera el impacto, la explosión de la diferencia de presiones. Yo creo que las compañías de aviación gastan mucho. La gente se imagina que la profesión de piloto es una profesión sencilla. No hay una profesión en el mundo donde uno lo vigile más y lo chequee más que la profesión de piloto. Entonces, los pilotos están entrenados, las simulaciones están entrenadas, las simulaciones están capacitadas para responder a eso. Los simuladores permiten simular ciertas maniobras que es riesgoso simularlas en el aire. Los simuladores tienen la misma conformación de la cabina, con los mismos switches, permite un entrenamiento serio. Y luego están las inspecciones de sorpresa. Yo recuerdo que a mí más de una vez me tocaron la puerta de la cabina antes de salir y era un inspector que decía buenos días, voy con ustedes, y él no hablaba en el vuelo. Él iba tomando nota. Cuando usted llegaba al destino, le decía vamos al debriefing. Y ahí le decía, mire, usted necesita volver al simulador porque usted hizo esto equivocado, esto no puede ser, esto estuvo correcto, usted es un perfecto piloto, usted tiene un estándar normal y no hay problema. Y eso es continuo en todas las líneas de aviación. Inclusive nosotros que tenemos tantos problemas en el país económico, se cumple con todas esas regulaciones. El INAC es severo en la vigilancia de la seguridad operacional y debe ser severo porque con la seguridad no se juega. Y ese es el bien jurídico que tutela específicamente el convenio de Chicago. Y usted me preguntará, bueno, ¿y qué es seguridad operacional? Y entonces yo le contestaría que seguridad operacional es la certeza de que las operaciones de aviación civil se hacen en cumplimiento estricto de todas las normas y métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional. Además del convenio, señora Gladys, hay 19 anexos hasta el momento. Estos 19 anexos
son a su vez reglamentos, y cada reglamento de eso tiene sus manuales de cómo se hacen las cosas, cómo se deben hacer, cómo se deben contratar. Usted no tiene nada que inventar, en los aviones no hay nada que inventar. Se cumple estrictamente con esa norma, y el papel del INAC en materia de seguridad aeronáutica es fundamental, porque la autoridad aeronáutica recae en ellos, y ellos tienen que vigilar constantemente supervisión constante. Todo, la salud y todo. Le pregunto para terminar, señor Jorge, le agradezco mucho estos minutos que nos está cediendo para entender mejor lo de la seguridad aérea a propósito del caso de Alaska Airlines. Jorge Álvarez es presidente de la Cámara de Empresas Venezolanas de Transporte Aéreo, cebeta con muchos años de experiencia y como piloto además hablando con absoluta propiedad sobre esto que por supuesto uno como usuario, ¿no? Como pasajero pues se inquieta. ¿Y qué porcentaje, y aquí viene la pregunta para cerrar, qué porcentaje de los accidentes que hoy en día se reportan mundiales en la aviación corresponde a falla humana y corresponde a falla técnica? Bueno, mire, hace aproximadamente un año la Organización de Aviación Civil Internacional cambió totalmente el anexo 6, porque se determinó que el 85% de los accidentes obedecía a fallas humanas, especialmente relacionadas con la fatiga. La parte biológica yo no se la puedo explicar porque no soy médico, pero sí ellos detectaron que hay una parte del cerebro que cuando el piloto entra en estado de fatiga, o la persona entra en estado de fatiga, lo desconecta de la realidad. Y mire, y se han hecho varios trabajos aquí en Venezuela, se ha creado conciencia, se han hecho exposiciones en las líneas, se han hecho exposiciones con la autoridad, se han hecho exposiciones en todas partes por médicos y gente competente y especializada en medicina aeronáutica para aclarar esto. Entonces tenemos esa cifra que es alarmante, que el 85% de los accidentes ocurren por fatiga de la tripulación, porque de acuerdo con el vocabulario que ellos usan, han dicho que cuando sucede la fatiga, la persona pierde la percepción de la realidad de lo que está haciendo. Le agradezco mucho. Gracias por estos minutos. Nosotros estamos siempre a su disposición en todo lo que tenga que ver con esto, porque a nosotros nos interesa que la gente sepa que nuestra aviación, aún con todos los problemas que padecemos, cumple con los deberes que debe cumplir, y que si no hay vuelo que salga con defectos o con fallas que pudieran complicar la situación. Nosotros somos responsables, y nuestro primer deber es proteger la vida de nuestros usuarios. Gracias. Jorge Álvarez, presidente de la Cámara de Empresas Venezolanas de Transporte Aéreo, 2